Todos sabemos que robar no está bien y en el caso de las canciones puede traer consecuencias no muy agradables. La creatividad es el elemento esencial en el arte. Sí, ya sabemos que llega un momento en el cual parece que todo esté inventado o creado y que ya no queda mucho margen para actuar, pero no nos engañemos, queda margen y mucho. Simplemente es una cuestión de estrujarse el coco. En el arte, la parte creativa, claro, hay un hecho que es prácticamente indiscutible desde hace, pongamos, un siglo. Y es que tenemos acceso visual y sonoro a todo lo que se ha creado desde que hay en registros fotográficos, filmados o grabaciones. Y eso, amigos, provoca que haya un manantial inagotable de fuentes de inspiración, voluntarias o inconscientes. Y podríamos llegar a pensar que todo se parece a todo ya, pero no nos engañemos, lo que se crea hoy no es como lo que se creó hace 20 años, ni lo que se creó hace 20 años con lo creado hace 40 y así hacia atrás. En este vídeo te voy a hablar de diversas canciones que fueron, entre comillas, robadas y sus consecuencias. Soy Per Hernández y hablemos de esas canciones después de la intro. ¡A los tribunales! Esa expresión se hizo muy famosa en los programas de televisión de telebasura en la España de los años 90, pero es algo que en la música ha acabado pasando unas cuantas veces. Y en la literatura, en la pintura y en el conocimiento también, ¿eh? Aquí no se escapa nadie ni hay excepciones. Fíjate, ¿sabías que el mismísimo Bob Dylan fue acusado de plagio y no precisamente por una de sus canciones? Fue por una de sus pinturas. Opio. Bien es sabida la afición de Bob Dylan a la pintura y concretamente a pintar sus propias obras, y en una de ellas la evidencia de plagio es bastante irrefutable. Fíjate en las dos imágenes que te muestro en pantalla. Una de ellas es el cuadro, la pintura que realizó Bob Dylan titulada Opio, como te he dicho antes, y está demasiado inspirada en la otra imagen, la cual es una fotografía que tomó el fotógrafo francés Léon Bussy en 1919 titulada Mujer fumando opio. Al presentarla por primera vez en una exposición el año 2011, alguien muy astuto se percató del hecho y ¡pam!, le pillaron. En definitiva, no hubo ninguna consecuencia, pero Bob Dylan quedó retratado. No tuvo exactamente el mismo final la canción Bittersweet Symphony del grupo británico The Verb en 1997. Su compositor, Richard Ashcroft, tardó años en recuperar su autoría. El caso es que la esencia de la canción, el famoso riff orquestal, la tomó de un loop, del cual tenía todos los permisos de uso al haber pagado por ello. Pero, ¿de dónde salió ese loop instrumental? Fíjate, esa parte instrumental está en medio de una versión orquestal de la canción The Last Time que The Rolling Stones publicaron en 1965. El cover orquestal de esta canción, The Last Time, del productor y primer manager de los Rolling Stones, Andrew Wallman, vio la luz en un álbum de covers orquestales titulado The Rolling Stones Songbook, publicado un año más tarde, en 1966. Total, que al haber sido un auténtico bombazo y convertirse en un super éxito, Bittersweet Symphony, siempre pasa lo mismo. Ashcroft recibió una demanda judicial supuestamente por haberse apropiado de más fragmento del permitido de aquel loop. La demanda la interpuso el segundo de los managers que tuvieron los Stones, Alan Klein. Dicho sea de paso, todo un sinvergüenza. Los propios Beatles lo sufrieron. Y Ashcroft se vio obligado a perder todo ingreso proveniente de su propia canción. Imagínate la jugada. Hasta que en el 2019, Mick Jagger y Keith Richards, que tenían los derechos, decidieron devolverle todo el crédito a Ashcroft. Un final feliz, aunque con unos cuantos años de retardo. Otra canción no exenta de polémica por la atribución de su autoría real fue Angels de Robbie Williams, supuestamente. Y digo supuestamente, puesto que el inicio de esta composición ocurrió en Irlanda durante un viaje que realizó Robbie Williams después de su salida de Take That. Si observamos los créditos, vemos que como compositor aparece Robbie Williams junto con el productor Guy Chambers. Por si no lo sabes, Chambers co-compuso y produjo un montón de los éxitos de Robbie Williams. Bien, pues en esta curiosa partida aparece un tercer personaje, el cantautor irlandés Ray Hefferman. Durante la estancia de Robbie Williams en Irlanda, ambos compartieron unos días creativos en 1996 en los cuales tomaron como punto de partida una canción de Ray Hefferman titulada Angels Instead, de la cual tiraron del hilo para crear otra.
Pero al regresar a Inglaterra, junto con Guy Chambers, rehicieron esa canción convirtiéndose en la que conocemos hoy día. Un año más tarde, justo antes de lanzarse el primero de los álbumes en solitario de Robbie Williams y que incluía esta canción, Angels, Hefferman se enteró exigiendo su acreditación y parte en la composición. Se negaron rotundamente, puesto que decían que se había modificado tanto que en realidad era una nueva canción. Al final, Hefferman recibió tan solo 7.500 libras en concepto de compensación que pagó la agencia de Robbie Williams. Y ahí se acabó la historia, y no es poco, viendo que Angels vendió en muy poco tiempo más de 1 millón de copias. Surfing USA es una de las canciones que está en el Hall of Fame de las mejores 500 canciones de la historia. Esta canción es una de las más icónicas de la época temprana del grupo californiano The Beach Boys y se publicó a principios de 1963. Pero, ¿qué pasó con esta canción para que Chuck Berry apareciera en sus créditos? Pues nos volvemos a encontrar con una canción robada, en este caso de forma parcial. Cuando Brian Wilson de los Beach Boys escuchó la canción Sweet Little 16 de Chuck Berry, le encantó. Le encantó tanto que empezó a cantar sobre esa misma melodía una letra distinta en la que hablaba de surf. Misma melodía, misma progresión de acordes, distinta letra, tenía todos los ingredientes como para que ocurriera algo. La canción estaba atribuida como único compositor a Brian Wilson y llegó al éxito. Al escucharla, Chuck Berry formuló su correspondiente queja y con el tiempo acabó siendo acreditado como coautor. Total, que al final era imposible que hubiera un conflicto económico, puesto que los derechos de Surfing USA los tenía la misma editora en la que estaba Chuck Berry, la famosa Chess Records. Hay muchísimos más casos, como por ejemplo el de Come Together de John Lennon, el cual se inspiró demasiado en la canción You Can't Catch Me de también Chuck Berry, iniciando Berry a una demanda contra Lennon, o casos en los cuales la similitud es muy evidente a pesar de que nunca ha habido reclamación ni conflicto. Un buen ejemplo de ello es la canción Bury a Friend de Billie Eilish con People Are Strange de Jim Morrison con The Doors. Al final, si una canción se convierte en un super éxito y por la razón que sea se parece bastante a una anterior a ella, siempre acaba en litigio y que de un modo u otro se soluciona pues según el caso. Pero para terminar, déjame hablarte de una situación bastante curiosa. ¿Te suena esto? Se trata del icónico tema principal de James Bond, acreditado al famoso orquestador y compositor de bandas sonoras John Barry. Pero realmente, ¿quién compuso la melodía de ese famoso riff de guitarra? Pues el compositor de musicales Monty Norman. La primera película de la saga James Bond es Doctor No, que se estrenó en 1962. Y en esta película se acredita exclusivamente como compositor a Monty Norman. Esta será la única película en la que Monty Norman aparecerá como compositor, puesto que a partir de la siguiente, Desde Rusia con Amor hasta El Mañana Nunca Muere, John Barry será el único compositor y orquestador. Este hecho hizo que John Barry acabase atribuyéndose la totalidad de la composición del tema principal de James Bond, cosa que le llevó a 2 demandas judiciales por difamación por parte de Monty Norman, las cuales ganó. Y tú seguro que conoces más casos de canciones robadas que hayan acabado en los tribunales. Te leo en comentarios. De momento, si quieres aprender más sobre composición de canciones, ya tardes en hacer clic a este vídeo de aquí.